Hola, buenos días, bendiciones. Mi nombre es Manuel Paulino y quiero invitarte a que estudies con nosotros este trimestre de la escuela sabática. Estas lecciones del libro de Juan entendemos que van a ser de mucha bendición y quiero que nos acompañes en este estudio de la palabra de Dios de manera sistemática. Antes que nada, vamos a orar para que el Señor dirija lo que vamos a hacer en este momento. Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos das de abrir tu palabra, de estudiar de manera concienzuda uno de tus evangelios, un evangelio que nos va a llevar a conocerte mejor, un evangelio que fue inspirado para que nosotros pudiéramos amarte de una manera especial. Te pedimos que lo que vayamos a hacer en este momento sea para tu honra y tu gloria. En el nombre de Jesús, amén. Así que este trimestre vamos a estudiar el libro de Juan. Y antes de entrar al libro de Juan, es bueno que sepamos que este es el evangelio más particular de los cuatro. Los otros tres evangelios son llamados evangelios sinópticos, evangelios que tienen algo mucho en común. La palabra sinóptico viene del estudio que hizo en el 1776 el alemán Johann Jakob Griesbach. Presentó un libro Signosis en donde presentó de manera paralela Mateo, Marcos, Lucas, donde ponía lo que tenían en común y lo que tenía de diferencia, y se veía que estaban bien relacionados entre sí, como que habían salido de la misma fuente. Ustedes me dirán, claro, la fuente fue de que Jesús, de la vida de Jesús, sí, pero aún así ellos entienden que hay un evangelio Q, ellos le dicen así, un escrito Q, que era originario de estos evangelios, que ellos basaron mucha de la información que salió en ellos, y de ese libro, Signosis, es que sale el término sinóptico, los evangelios sinópticos. Así que ya sabemos que cuando nos mencionen evangelios sinópticos, nos están hablando de Mateo, Marcos y Lucas. Ahora, el evangelio de Juan, salvo unas cositas, tiene bastante diferencias con esto, y por esto no se le considera como uno de los evangelios sinópticos. Es bastante particular el evangelio de Juan. Aunque Juan deliberadamente no menciona su nombre, dice el discípulo aquel, dice el discípulo amado, a quien Jesús amaba, siempre desde muy antiguo se ha considerado que fue él el autor del libro que lleva su nombre. No solo fuente de información, por ejemplo, lo que entienden los estudiosos es que el Evangelio de Marcos, aunque fue escrito por Marcos, la fuente fue el apóstol Pedro. Pero en el libro de Juan, casi estamos bien seguros, excepto 2 o 3 personas que de la crítica textual, que saben que les viven buscando la cosa para desmeritar la palabra de Dios, pero la mayoría están de acuerdo en que el libro de Juan fue escrito por el apóstol Juan. Y esto, entre las bases que tiene que Ireneo, obispo de Lyon, él era el discípulo de Policarpo, y Policarpo era discípulo de Juan, afirma que Juan escribió alrededor de 30 años después el evangelio que llega a su nombre en la ciudad de Éfeso. Y es muy importante esto, de que el evangelio haya sido escrito después de los otros tres, aproximadamente 30 años, dicen ellos. El evangelio de Juan fue escrito entre el año 95 y 100 después de Cristo. Fue el último libro del Nuevo Testamento y por ende el último libro de la Biblia en ser escrito. Y esto tiene algo especial. Cuando Juan escribe el libro, Juan era el último de los apóstoles que quedaba vivo. Y aparte de ser el último de los apóstoles que quedaba vivo, estaba viendo que estaban entrando en la iglesia peligros que amenazaban de varias maneras la iglesia,
Y esto le motiva a él a escribir, pero escribir algo diferente a lo que ya se había escrito. Y es como decir, bueno, ya de esto se habló, entonces yo le voy a dar un enfoque diferente a lo que vamos a hablar. Y los peligros que se decían, el más serio era decadencia de la piedad, el otro era la herejía, y en su palabra del gnosticismo que estaba surgiendo en ese tiempo, y el otro era una persecución. Algo interesante del Evangelio de Juan es que en los relatos que hay en el mismo, Jesús no tiene tanto contacto físico con las personas, sino que las palabras, y el apóstol busca que esa segunda generación que venía y las subsiguientes, o sea, nosotros, podamos en las palabras de Jesús encontrar la paz y la certeza que necesitamos de que Jesús es el Hijo de Dios. Es interesante esto, y nos dicen unos números que hay aproximadamente 179 sucesos de Jesús. En el Evangelio de Juan solo se mencionan 48, que es un 27%, pero de esos 48 hay 31 que son exclusivos de Juan, que no se mencionan en ningún otro de los evangelios. Y sin Juan, el primer año y el ministerio de Jesús en Jerusalén, no íbamos a tener esa información. También Juan, a pesar de no ser historiador como Lucas o biógrafo como Marcos, es el que lleva el orden como mejor cronológico, ya que con el Evangelio de Juan es que se puede ver el desarrollo del ministerio de Jesús en el tiempo. Él pone varias fiestas anuales a las que Jesús asistió en Jerusalén, y esto nos va marcando, bueno, año 1, año 2, año 3, y sirve como de esquema para poner el Evangelio. Si le preguntáramos a Juan por qué le escribió el Evangelio que lleva su nombre, qué lo motivó, es interesante que es lo mismo que va a ser el versículo de memoria de esta semana, y lo vamos a encontrar en el libro de Juan, en el capítulo 20, los versículos 30 y 31. Vamos a escuchar bien lo que dice el apóstol, que es, repito, el versículo de esta semana, y vamos a estudiarlo bien. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Es interesante muchas de las cosas que Juan nos dice en estos dos versículos. Dice, hizo además muchas señales en presencia de sus discípulos. Hay en otra parte que dice, hizo tantas que ni todos los libros del mundo darían para registrarlas. Entonces, vemos que Juan hace este evangelio, hace este resumen, hace esa selección de hechos, sucesos, parábolas. Todo lo que él presenta en este libro es con un objetivo en común. Y cuando vamos a estudiar el libro de Juan, tenemos que saber ese objetivo que Juan tenía en mente, porque es el objetivo con el que vamos a analizar. Juan dice, está escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Dijimos que habían amenazas que estaban. Estas amenazas surgieron donde ya se había escrito la gran mayoría, por decirlo de alguna manera, aunque creemos que este es el último libro. Entonces todos los libros del canon ya se habían escrito. Entonces todavía faltaba como algo que diera la certeza. Y el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, dice, bueno, vamos a escribir este libro para que las personas que no vieron de manera física a Jesús tengan una manera de creer que Él es el Cristo y que creyendo obtengan la vida. La única manera de nosotros tener vida es a través de Jesús. La única manera de nosotros conseguir vivir, aunque estemos respirando, es teniendo a Jesús en nuestra vida. Y la manera de obtener esa vida
a través de Jesús es creyendo que Jesús es el Hijo de Dios y que vino por nosotros para darnos vida. Hay algo interesante que no queremos pasar por alto en este versículo de memoria y es la palabra señal. La palabra señal se usa en 69 veces en el Nuevo Testamento, esa palabra griega, semeion, y esta palabra se enfoca en el hecho, pero el hecho corrobora algo que yo soy. Yo hago algo y esto prueba mi aseveración de que yo soy alguien de X o Y manera. Entonces, semeion se usa 69 veces, de las cuales 17 la usa Juan en su Evangelio y 7 más en el Apocalipsis. O sea, 24 veces de todas las veces que se usa señales en esta palabra, no en español, en semeion, en esta palabra griega, Juan la usa y miren lo que él dice. Hizo además muchas señales, él pudo decir muchos milagros, pero milagro en la definición de algo sobrenatural, y por decir algo sobrenatural, quizás otras personas pudieran hacerlo. Pero señal es algo que autentica, que valida, que corrobora la aseveración de Jesús de que es el Hijo de Dios. Recordemos que Juan está buscando que nosotros creamos lo que no vimos, entonces me está diciendo, mira, estas señales que yo seleccioné en el Evangelio de Juan son señales que te van a llevar a creer que Jesús es el Hijo de Dios. Fueron entresacadas, fueron buscadas, fueron pensadas para no solo ejemplificar la señal y no solo que se viera lo que Jesús hizo, sino que a través de la explicación podamos ir conociendo y creyendo en la bondad y la divinidad de Jesús. Entonces nos encontramos con esta lección, que es la primera lección de este trimestre, y nos dice señales que indican el camino. Ya vimos qué es la señal. Entonces la señal viene siendo algo que me corrobora, que yo miro para acá y me dice, sí, este es el camino, sí. Incluso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, esas señales que Jesús hizo, esas señales seleccionadas por el Espíritu Santo a través de Juan en su Evangelio, me van a llevar a mí a corroborar que Jesús es el Mesías que había prometido. Hay un texto en Deseado de toda la gente que quiero compartir con ustedes. Cada milagro, en la página 373, cada milagro que Jesús realizaba era una señal de su divinidad, dice Elena de White. Él estaba haciendo la obra que había sido predicha acerca del Mesías. Pero para los fariseos estas obras de misericordia eran una ofensa positiva. Los dirigentes judíos miraban con despiadada indiferencia el sufrimiento humano. En muchos casos su egoísmo y opresión había causado la aflicción que Cristo aliviaba. Así que sus milagros le eran un reproche. Repetimos, Deseado de toda la gente, página 373. Cada milagro, me dice Elena White, que Jesús realizaba era una señal de su divinidad. Era algo que las personas podían entender como que tenía que ver con lo que Jesús decía hacer, con lo que Jesús aseveraba hacer, y estaba haciendo una obra predicha. Recuerden que el Antiguo Testamento testificó cómo iba a ser el Mesías. Quizás no el Mesías que ellos esperaban, porque ellos esperaban que el Mesías fuera de otra manera, pero sí decía cómo iba a ser el Mesías. Y este Mesías, como decía que iba a ser, Jesús iba como con un cronograma, como con un checklist, cumpliendo esta obra, esta obra, esta obra, para que las obras, cuando las personas fueran a ver, vieran lo que se decía, lo que decía la Escritura en ese tiempo, que solamente era el Antiguo Testamento, lo que decía de cómo iba a ser el Mesías, y entendieran y comprendieran que sí,
era el Mesías porque las obras, las señales, el semeión les daba la garantía de que ese era el camino. En Juan capítulo 2 nos encontramos la primera de las señales, no que Jesús hizo necesariamente, sino que Juan eligió como la primera señal. Y es interesante que en el versículo 11 nos dice este principio de señales, este comienzo de señales, hizo Jesús y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Conocemos la historia y si no te invito a leerla en Juan capítulo 2 versículos 1 al 11 donde nos habla acerca de las bodas de Caná. Ahí hay varios hechos que queremos resaltar y este primer milagro nos dice Patriarcas y Profetas en la página 118 al 121 que los primeros milagros fortalecieron a los discípulos, bueno, en Deseado toda la gente, perdón, Deseado toda la gente, páginas 118 y 121, nos dice que los primeros milagros del Salvador fortalecieron a los discípulos para que se mantuvieran firmes frente a la oposición. A pesar de las señales, a pesar de las indicaciones, a pesar de los milagros que Jesús hacía, los discípulos no veían que los dirigentes que ellos habían aprendido a respetar y amar de la iglesia, le daban el visto bueno de que Jesús era quien ellos pensaban que era. Entonces, como esa parte de validación importante para los discípulos no se les daba, entonces ellos necesitaban tener esa confianza. Y cada vez que ellos veían lo que Jesús decía, a pesar de que sus dirigentes eclesiásticos no apoyaban la obra, esto les servía de aval. También el Deseado nos dice que este primer milagro fue realizado para honrar la confianza de María y la confianza depositada que había hecho en ella. Algo que queremos comentar acerca de este primer milagro, y es quizás, vamos a abrir un paréntesis en la lección de esta semana. En la lección lo dice de manera muy cortita, pero queremos dar algo más acerca de esto. Las personas, muchas personas han usado esta historia para avalar el uso de bebidas alcohólicas, el uso de bebidas en su cuerpo y decir que Jesús lo hizo y como Jesús lo hizo, ellos también lo pueden hacer. Incluso hemos visto muchas personas cristianas que se han escudado de esto y una de las cosas que queremos tomar en cuenta es que debemos estar conscientes y claros de que la Biblia entera, completita, fue inspirada por Dios. La Biblia completa. Entonces la Biblia no me va a decir algo de un lado y otra cosa totalmente diferente de otra. El mismo que inspiró la palabra de Dios Jesús no puede decirme en la Biblia que el vino hace esto, el vino hace lo otro, y después fomentar la bebida del vino. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto. También sabiendo que el Evangelio de Juan fue escrito pensando, buscando la manera en la que las personas entiendan que Jesús era el Mesías, el Cristo, el ungido, el divino humano, y la primera señal que él va a hacer va a ir en contra de todo lo que se había dicho antes acerca de las bebidas alcohólicas. Esto nos da como cosas a entender. La palabra que se usa como vino aquí es oínos. Y esta palabra puede significar tanto jugo de uva como vino fermentado. Y como las dos pueden ser aplicadas, tenemos que irnos al contexto y la probabilidad moral para entender lo que nos está diciendo aquí. Y una de las cosas que nos está diciendo es, vamos a ver el comentario del Nuevo Testamento por part-time que hace de los versículos Juan 2, 9 y 10 y también el comentario Vida Plena en Juan capítulo 2, versículos 3. Oigan lo que nos dice. Ese uno es el significado. Y número 2,
nos dice que muchas veces entendemos, y es un error, entender un texto que fue escrito hace aproximadamente 2000 años y entenderlo como que es el escrito de ahora. Aunque allí dice vino, no se refiere al vino como nosotros lo bebemos ahora. Ese es un punto. Ya vimos el significado de la palabra, que puede ser una cosa u otra y depende del contexto y depende de la probabilidad moral. La segunda que vimos es que es la primera señal que Juan pone, el principio de señales del Mesías. Entonces, número 3, la forma en la que ellos bebían vino, oigan bien, hablan de un vino que no es intoxicante, un vino que ellos lo mezclaban con agua. Oigan cómo lo mezclaban, con 3 partes de agua, con 7 partes y hasta con 10 partes de agua. Ese era el vino. El vino, no jugo de uva natural, sino el vino que bebían, era este tipo de vino mezclado con agua. Más aún, si el vino no estaba mezclado, los fariseos no lo bendecían y eso contaminaba a la persona que ingiriera esto. Incluso en Apocalipsis nos dice, el vino de la ira de Dios, un ángel declara que será puro, que será echado puro en el cáliz, y tiene que hacer la salvedad porque en ese tiempo las bebidas se mezclaban con agua. Sí, también vamos a considerar el agua de donde Jesús la tomó, que era de 6 tinajas, que se usaba para purificación de rituales judíos. Entonces, estamos hablando de una familia que era practicante de las leyes judías. Entonces, la cantidad de esas 6 tinajas, estamos hablando de que Jesús, en dado caso que eso hubiera sido vino fermentado, las personas que iban a beber esa fiesta, esa cantidad de litros de vino que se había hecho, era para quedar fermentados. Otra cosa era que ustedes saben que el matrimonio en ese tiempo era muy dado a buscar hijos inmediatamente, y esto iba a hacer un efecto contrario en esta muchacha que bebiera este vino fermentado. O sea, tenemos que tener en cuenta el contexto de las cosas que leemos y no aplicarlas solamente a lo que yo quiero o a lo que alguien quiere probar, sino a lo que la Biblia en manera general dice. Entonces, en resumen, para cerrar este paréntesis y seguir con nuestro evangelio de San Juan, de las señales, número 1, la palabra no necesariamente indica fermentación o no fermentación. Número 2, la palabra tiene que ser aplicada conforme al contexto de lo que se está escribiendo. Número 3, la ley mandaba que tenía que ser ligada la porción que se iba a beber con agua. Y número 4, el principio del evangelio de las señales que indicaban la venida de Jesús no iba a ser con una violación a lo que él había hablado anteriormente. Entonces vamos a la segunda señal que hace Jesús en Galilea. Este relato está en Juan capítulo 4, versos 46 al 54. Y aquí nos narra de un oficial del rey que tenía un hijo enfermo. Y hay varias cosas interesantes acerca de este oficial. Vemos a un principio una respuesta de Jesús quizás un tanto tosca. Sin embargo, el funcionario había hecho de la curación el criterio para creer en Jesús. Él había puesto la creencia de Jesús, de creer en Jesús, lo había puesto encima de esta sanidad del muchacho, y por eso Jesús le dice, como le contesta aquí que vemos, versículo 48, si no veis señales y prodigios, no creeréis.
Pero esta respuesta, más que ser una respuesta dura, lo que quiere es mostrar a el oficial que Jesús sabía lo que había en su corazón. Y este hombre reconoce que esa duda podría costarle la vida a su hijo y se hace el efecto que Jesús quiere de que el hombre de verdad crea, de que el hombre quiera. Y nos dice el deseado de todas las gentes en la página 167 y 168, que al llegar a Caná encontró una muchedumbre que rodeaba a Jesús, el oficial. Y cuando se abre paso hasta la presencia del Salvador, su fe vaciló cuando ve a este hombre vestido sencillamente, cubierto de polvo y cansado del viaje. No tenía, no era como él se lo imaginaba. Nosotros muchas veces nos pasa esto, que tenemos un preconcepto y estos preconceptos nos hacen daño porque juzgamos las cosas no por cómo debemos juzgarlas, sino por la idea que tenemos en nuestra cabeza. A este hombre le pasa lo mismo y dudó, dice el deseado de toda la gente, que esta persona pudiese hacer lo que había ido a pedirle. Sin embargo, Jesús ya conocía su pesar y ya había visto su aflicción y lo dirige a creer en él, y después el hombre creyó y se gozó en él. Importante que Juan nos dice en el versículo 46 del capítulo 4, para que vean la hilación que él lleva en el Evangelio. Recuerden que él está haciendo señales seleccionadas en las que él va a presentar un Jesús en la que tú y yo debemos creer por divinidad, y él está escogiendo qué es lo que nos va a presentar. Oigan cómo él dice: otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial. Él nos presenta la cadena de sucesos de las señales. Y ahí nos vamos al milagro de Betesda, donde la lección se va a pasar los días siguientes. El milagro de Betesda es muy interesante y está en el capítulo 5. Y hay varios acápites de este milagro, así que sería interesante que usted lea el capítulo completo en su casa. En la lección lo va a ir leyendo para que vea todo lo que pasa aquí. Jesús se acerca a un señor en una fiesta de los judíos, y ya ustedes saben que en la fiesta de los judíos había muchas personas que acudían de todas las partes para celebrar la fiesta en Jerusalén. Y Jesús se acerca a un sitio donde había muchos enfermos, en Betesda, donde nos dice en el versículo 2, y el versículo 3 nos especifica todos los enfermos que había allí, porque había una creencia de que allí sucedía algo, que había un milagro. Así que Jesús encuentra un caso, el caso más desesperado de todos los que habían allí. Versículo 5 nos dice que tenía 38 años que estaba enfermo. Como él tenía una enfermedad de movilidad, aunque él estaba allí con la esperanza de entrar al estanque cuando el ángel lo moviera, no tenía nadie que lo moviera y alguien se podía acercar. Y Jesús le hace una pregunta rara. ¿Quieres ser sano? Obvio, Señor, que quiero ser sano. Pero el hombre no sabe lo que le están diciendo y le dice: no tengo quien me meta al estanque cuando se agite el agua y alguien desciende antes que yo. Y Jesús le dice, Jesús le dice: toma tu lecho y anda. Más nada. ¿Tú quieres ser sano? El hombre le dice una excusa, una cosa. Jesús le dice: olvídate de eso, toma tu lecho y anda. Y este hombre se levanta. Aquí dice: al instante aquel hombre fue sanado y tomó su camilla y anduvo, y era sábado aquel día. Viendo lo que el apóstol nos está presentando, sabemos que no hay ninguna de las cosas que están ocurriendo al azar o porque sí. No fue que Jesús se levanta un día y dice: bueno, ¿qué voy a hacer el día de sábado hoy? Déjame caminar
y encuentro a alguien por ahí que está enfermo. No, Jesús sabía muy bien lo que estaba haciendo y estaba sanando un hombre en sábado. ¿Pudo hacerlo viernes? Claro. ¿Pudo hacerlo domingo? Claro. Este hombre se había pasado 38 años esperando. Un día más, un día menos, no iba a cambiar nada de esto, pero el Señor quería hacer algo en este hombre y hacer algo en las personas que estaban en ese entorno y hacer algo para ti y para mí, que estamos leyendo esta historia y todo lo que han leído a través de los siglos esta historia. Jesús le dice al hombre, y lo primero que tenemos que entender es que el hombre ejerció una fe inmediata en Jesús. El hombre no se puso a argumentar con Jesús: ¿quién eres tú? ¿Por qué me mandas a sanar? Tú no sabes que me puedo caer, ayúdame a parar. El hombre pudo decir miles de cosas, como las que nosotros decimos cuando el Señor nos pide actuar en fe. Sin embargo, el hombre, dice la Biblia, que al instante se levantó, tomó su camilla y anduvo. Y aprovechando esto, oiga lo que nos dice el deseado de toda la gente acerca de esta historia. Jesús no pide a este enfermo que ejerza fe en él. Dice simplemente: levántate, toma tu lecho y anda. Pero el hombre, la fe de él se aferra a cada palabra. En cada nervio y músculo pulsa una nueva vida y se transmite a sus miembros inválidos una actividad sana. Sin la menor duda, se dedica su voluntad a obedecer a Jesús. Y todos sus músculos responden. De un salto se pone en pie y encuentra que es un hombre activo. Jesús no le dio seguridad de su ayuda divina. El hombre pudo detenerse a dudar y haber perdido su oportunidad de sanar. Pero creyó la palabra de Dios y al actuar de acuerdo con ella, recibió fuerza. Página 172 del deseado. Y oigan lo que nos dice a nosotros acerca de esta historia. No aguardes a sentir que estás sano, mas di: lo creo, así es, no porque lo sienta, sino porque Dios lo ha prometido. Esto lo dice en Camino a Cristo, página 50 y 51. El Señor nos dice que nosotros debemos creer en Él, no cuando veamos, sino aunque no veamos, confiemos en que las cosas van a pasar, no porque yo crea que van a pasar, sino porque Él lo dijo y su palabra va a responder a su mandato. Y es algo importante, nosotros tenemos muchas debilidades, nosotros tenemos muchas enfermedades, no solo físicas, sino espirituales. Y el Señor me promete que si yo creo en Él voy a ser liberado inmediatamente. Pero muchas veces queremos sentir la liberación antes de creer. Aquí nos dice que no, que debemos hacer como este paralítico, tenemos que creer en Él, tenemos que hacer antes el ejercicio de fe, aunque no estemos viendo lo que está pasando con nosotros. Algo importante que Jesús le dice en el versículo 14, mira, has sanado, no peques más para que no te suceda algo peor. Jesús no está diciéndole, mira, ya yo te sané, ya tú eres inmune. No, está diciendo, cuídate de hacer las cosas correctamente para que no te vengan consecuencias de tu pecado. Ojo, Jesús está conectando aquí pecados espirituales con enfermedad física. Ojo, que nosotros muchas veces creemos que el pecado espiritual está divorciado, disociado de nuestro sentir físico, pero lo que nosotros hacemos a nivel espiritual nos afecta a nivel físico. Oigan lo que dice el Ministerio de Curación, hablando acerca de esto mismo, en la página 76 y 77. Sabe que las leyes de la naturaleza son ciertamente divinas como los preceptos del Decálogo, y que por solo la obediencia a ellas puede recuperarse o conservar la salud.
él ve, muchos sufren resultados, oigan bien, muchos sufren por resultados de hábitos perjudiciales, cuando podrían recobrar la salud si hiciesen lo que está a su alcance para su restablecimiento. Es necesario enseñarles que todo hábito que destruye las energías físicas, mentales o espirituales es pecado y que la salud se consigue por la obediencia a las leyes que Dios estableció para el bien del género humano. Este versículo en que Jesús le dice, no sigas pecando para que no te venga algo peor, le está diciendo implícitamente, esto que tú estás pasando, que tú pasaste, estos 38 años, fueron consecuencia de tus decisiones. Y estas decisiones tú debes abandonarlas, debe haber un cambio, debe haber un arrepentimiento, debe haber una vuelta en tu vida, porque si no, te puede ocurrir algo peor. Aunque mi gracia te alcanzó y te dio algo inmerecido, te dio una sanidad que no te tocaba, aún así tienes que hacer de tu parte. Tú tienes que cuidarte, tienes que tener algo que te detenga, recordar que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y como somos hechos a imagen y semejanza de Dios, nadie mejor que Dios sabe lo que más nos conviene a cada uno de nosotros y cómo debemos cuidarnos. Así que tenemos que atender a esto que Jesús está diciendo. El día siguiente sigue porque Juan dedica 11 versículos a lo que pasó en este capítulo y dedica todo el resto del capítulo, que es larguísimo, hasta el versículo 47, o sea que dedica 36 capítulos adicionales a explicar, y volvemos a resaltar lo mismo. Recuerden que Juan escribe este libro inspirado, este evangelio inspirado por Dios para demostrar y para darnos cosas en que creer la divinidad de Jesús. Entonces, él pasa más explicando lo que pasó. ¿Por qué? Porque hablamos del paralítico que fue sanado, pero Jesús seleccionó ese día, Jesús seleccionó una fiesta donde obvio los fariseos, los dirigentes, de una vez se pusieron molestos porque Jesús había curado en sábado. Las curaciones, oigan esto, no eran permitidas en sábado. Y uno se pregunta cuántas curaciones ocurrían en sábado. ¿A quién le hicieron esa ley? Porque ¿quién está curando en sábado o cualquier otro día? Pero ellos tenían las curaciones prohibidas en sábado y Jesús hizo varias curaciones en el día sábado porque había un hálito de tradición, había un problema con la tradición que había tapado lo que era el sábado, había puesto una carga en el sábado tan difícil que había quitado el deleite que Dios había pensado para ese día. Había quitado el placer que era estar en comunión ese día. Le había puesto tantas cargas, tantas obstrucciones, tantas cosas que había tapado la imagen de Dios de este día. Y Jesús se propone, aparte de sanar el paralítico, se propone realzar, limpiar, volver a darle el brillo al día del Señor, para que no se piense el sábado con todas estas obligaciones y problemas, sino que se piense el sábado como un deleite. Oigan lo que dice Profetas y Reyes en la página 183. En el tiempo de Cristo, el sábado había quedado tan pervertido que su observancia reflejaba el carácter de hombres egoístas y arbitrarios, más bien que el carácter de Dios. Cristo puso a un lado las falsas enseñanzas con que habían calumniado a Dios los que aseveraban conocerle. Muchas personas acusan y se apoyan en los fariseos para decir que Jesús violó el sábado. No, Jesús violó las tradiciones, las cosas de hombre que le habían puesto al sábado. Jesús en una dice que yo soy también Señor del día de reposo.
Entonces, si soy señor del día de reposo, yo no voy a estar violentando las reglas, el día en que yo mismo creé, que yo mismo me gocé. En el libro de Juan comienza que el verbo era Dios y el verbo tuvo una parte prioritaria, una parte protagonista en la creación. El sábado viene desde la creación, entonces no podemos entender de manera lógica que Jesús, que hizo el sábado, que instituyó el sábado, es el mismo que lo va a violar. Lo que él está quitando son las tradiciones de los hombres y poniendo el realce en donde debe estar. Testimonio para los ministros, páginas 161 y 162, nos dice una frase que debe conmovernos, debe movernos, debe ponernos a pensar. Se nos ha preguntado por qué existe tan poco poder en las iglesias. ¿Por qué tienen tan poca eficacia nuestros maestros? La respuesta es que en diversas formas los profesos seguidores de Cristo están albergando pecados conocidos y su conciencia se ha endurecido por haber sido violada durante tanto tiempo. La respuesta es que los hombres no andan con Dios, sino que se apartan de Jesús. Y como resultado vemos cómo en la iglesia hay egoísmo, codicia, orgullo, contienda, contención, tristeza, dureza de corazón, licencia y malas prácticas. Jesús se encuentra con los dirigentes de la iglesia de este tiempo. Jesús es rechazado por los dirigentes de la iglesia de este tiempo. Él que le daba sentido a la iglesia de este tiempo es rechazado por la iglesia de este tiempo. ¿Y qué tanto de eso nosotros estamos el día de hoy haciendo? ¿Por qué no se ve el poder en las iglesias? ¿Por qué es poco eficaz las iglesias? Ojo, no le está diciendo Manuel Paulino, lo está diciendo Elena de White en Testimonio para los Ministros. Y está diciendo porque hay pecados acariciados, porque hay pecados conocidos en lo que no estamos andando con Jesús, que es la fuente de nuestro poder, sino que estamos permitiendo que estos pecados nos separen de Dios y así no hay manera de que nosotros podamos tener poder. Hay algo interesante y es que Jesús defiende las acciones que tuvieron lugar allí y la hace en 3 pasos. Esta parte la vemos en la parte del jueves, hace en 3 pasos esta defensa. Y en primer lugar explica que tiene que ver con su íntima relación con Dios. En segundo, llama a 4 testigos para verificar por qué Él hace lo que hace. Recuerden que Él dice, le dicen que Él está trabajando en sábado, Él dice, mi Padre sostiene el mundo en sábado, mi Padre trabaja, yo trabajo. Mi Padre hace el bien, yo hago el bien. Entonces, busca estas 3 acciones para defender, estas 3 causas para defender sus acciones. Y número 2, llama a 4 testigos, que es Juan el Bautista, los milagros que hace Jesús, o como Juan le gusta llamar, las señales que él hace, el semillón que ejemplifica, que aclara, que actualiza lo que avala lo que él asevera ser. También las escrituras, porque las escrituras dan testimonio de mí, recuerden ese versículo. Y por último, él dice que la condena va a venir por quien ellos dicen creer, que es Moisés. Él dice, si ustedes siguen a Moisés, Moisés les va a condenar, como dice en el versículo 47, él dice, los va a condenar. Si creyerais en Moisés, versículo 46, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero no creéis sus palabras, ¿cómo van a creer en las mías? Está quedando bastante claro que es una osadía. Y el viernes hay una pregunta que vamos a decir acerca de esto. Es una osadía lo que ellos están haciendo
cuando el Señor le da prueba fehaciente, señales maravillosas y tienen de testimonio la palabra de Dios de que Él es un enviado de Dios, el ungido, prometido, el Mesías. Entonces, si ellos no siguen eso, no es basándose en las Escrituras, sino basándose en una decisión personal. El viernes nos dice algo que queremos comentarles con ustedes, que es la pregunta número 1. Y la pregunta nos manda a reflexionar acerca de que la fe es clave en las curaciones. Tanto el señor que se le acercó, el oficial de rey con el hijo enfermo, es clave la fe, como la del enfermo, el paralítico, que inmediatamente activó esa fe en Jesús y inmediatamente se aferró a esa misericordia, ese poder misericordioso que quería obrar en favor de él. Y nos dice la pregunta: ¿por qué no debemos confundir el hecho de tener preguntas, que tenemos todos, a tener dudas? Mire, nosotros muchas veces alguien nos ha condenado por preguntar. La palabra de Dios es la verdad y la verdad admite preguntas. La verdad admite ser cuestionada, ser corroborada con la Biblia. Por eso se nos dice: busquen un lado, busquen otro. La Biblia tiene el mismo mensaje. Busca lo que dice el espíritu de profecía. Busca, porque todo debe estar acorde en similitud, porque Dios fue que inspiró todo. Ahora, ¿dónde esa pregunta pasa a ser duda? Cuando yo, a pesar de tener la verdad, de tener la respuesta, dudo. Porque cuando yo hago una pregunta y la Biblia me contesta como palabra de Dios, entonces, ¿qué yo tengo que hacer? Yo tengo que aceptar y creer esa respuesta que me está dando la Biblia. Y esta respuesta, cuando yo no hago acorde a la magnitud con la que me le está diciendo, entonces yo estoy haciendo una duda más que un cuestionamiento, y esto es peligroso. Queremos terminar la lección de esta semana con lo que nos dice el deseado de todas las gentes acerca de la curación espiritual. Nosotros todos tenemos desafíos en nuestra vida espiritual. Oigan lo que nos dice en la página 172 y 173. Por medio de la fe misma podemos recibir curación espiritual. El pecado nos separó de la vida de Dios. Nuestra alma está paralizada. Por nosotros mismos somos tan incapaces de vivir una vida santa como aquel lisiado lo era de caminar. Son muchos los que comprenden su impotencia y anhelan esa vida espiritual que los pondría en armonía con Dios, y luchan en vano para obtenerla. En su desesperación claman: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Alcen la mirada a esas almas que luchan presa de la desesperación. El Salvador se inclina hacia el adquirido por sangre, diciendo con inefable ternura y compasión: ¿quieres ser sano? Él los invita a levantarse llenos de salud y paz. No espere hasta sentir que son sanos. Crean en su palabra y se cumplirá. Pongan su voluntad de parte de Dios. Quieran servirlo y al obrar de acuerdo con su palabra recibirán fuerza. Cualquiera sea la mala práctica que esclaviza tu alma, la pasión y el cuerpo por haber cedido largo tiempo a ella, Cristo puede y anhela librarnos. Él impartirá vida al alma de los que están muertos en sus transgresiones. Librará al cautivo que está sujeto por la debilidad, la desgracia y las cadenas del pecado. Tan ciertamente como Jesús sanó a este paralítico inmediatamente, a pesar de que él tenía 38 años, a pesar que él había hecho cosas que le habían causado esta enfermedad,
que él inmediatamente creyó y se aferró. Asimismo nos promete Dios que va a sanarnos de nuestras malas pasiones, de nuestras malas prácticas, y que si nosotros creemos antes de ver, solamente creemos por la palabra de Dios, vamos a ver maravillas en nuestra vida. Así que Dios te bendiga, gracias por acompañarnos en este repaso de esta primera lección acá con nosotros en Búnker Divino. Esperamos que toda la semana nos acompañes y que nos recomiendes a más personas para que este ministerio siga creciendo. Nos quedamos con el título de esta semana, Señales que indican el camino, y el versículo Juan 20, 30 y 31, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Es nuestra oración aquí en los ministerios de Búnker Divino, que este evangelio, este propósito se cumpla en tu vida y se cumpla en mi vida. Dios te bendiga y nos vemos la semana que viene con la lección número 2.